Lo que estoy a punto de contar no es un cuento ni una historia sacada de un libro de terror. Es algo real, algo que viví con mi propia suegra, una mujer indígena de la cultura maya que jamás me quiso. Varias veces intenté acercarme a ella con la intención de llevarnos bien, pues en ese entonces llevaba 5 años casada con su hijo. Pero creo que fue un error, porque fue en ese tiempo cuando confirmé lo que muchos decían, que mi suegra no era una mujer común. Ella era un nahual, un ser capaz de cambiar de piel y adoptar formas humanas y animales. Recuerdo que durante unas vacaciones, acepté sin mucho entusiasmo llevar a mis 2 hijos a visitarla en el mes de julio. Ellos tenían muchas ganas de verla, pero creo que ella no sentía lo mismo. Aquel viaje marcó el inicio de una serie de eventos aterradores que aún me persiguen en recuerdos. Desde la primera noche, mi hija menor me contó algo escalofriante. Me dijo que a eso de la 1 de la madrugada, vio a su abuela levantarse de la cama y salir al patio. Con curiosidad y algo de miedo la siguió con la mirada, hasta que la vio pararse sobre una gran piedra de sacrificios mayas. Fue en ese instante cuando la perdió de vista, y por increíble que parezca, en su lugar apareció un imponente jaguar negro, que con un ágil salto, se perdió entre la selva. Mi hija quedó paralizada del miedo. A lo lejos pudo distinguir la ropa de su abuela tirada en el suelo, y aterrorizada pensó que el felino la había devorado. Temblando de pavor, intentó contarle a su tío, el único hijo que vivía con mi suegra, pero él con una expresión tensa la ignoró y la mandó a dormir. «Eres muy pequeña para entender la forma de vivir de tu abuela», le dijo. Desde aquella noche mi hija comenzó a indagar sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que todo lo que sus tíos y otros miembros de la familia contaban sobre las extrañas costumbres de su abuela era cierto. Días después ocurrió otro evento que la dejó marcada. A eso de las 4 de la madrugada, el ladrido frenético de los perros la despertó. Se levantó de inmediato y al asomarse por la ventana, vio una escena que jamás olvidaría. Aquel mismo jaguar negro que había visto la primera noche arrastraba con el hocico un enorme cerdo de aproximadamente 100 kilos. Al llegar junto a la piedra prehispánica, el animal rodó 4 veces hacia la derecha y luego 3 más hacia la izquierda. Para su horror, en cuestión de segundos el jaguar se transformó en su abuela. Mi hija observó completamente perpleja cómo la anciana se ponía la misma ropa que había dejado tirada antes de desaparecer en la selva. Fue en ese instante cuando su tío salió de la casa y, sin mostrar sorpresa alguna, ayudó a su madre a cargar al cerdo hasta la cocina. A la mañana siguiente, aquel mismo cerdo fue cocinado y servido en la mesa del desayuno, pero la situación se volvió aún más aterradora. Esa misma mañana, un vecino llegó apresurado al rancho buscando desesperadamente a su cerdo, el cual había desaparecido de su corral durante la noche. Al preguntarle a mi suegra, ella con una calma inquietante le aseguró que no había visto ni escuchado nada fuera de lo común. Sin embargo, mi hija, que seguía impactada por lo que había presenciado, interrumpió la conversación y le dijo al vecino que en la madrugada un jaguar negro había llegado arrastrando un cerdo. No pudo terminar la frase, pues su abuela le propinó un fuerte golpe por chismosa. La niña quedó aturdida por el dolor, pero aún más por la advertencia que le hizo la anciana después. Ten mucho cuidado con lo que dices y a quién se lo dices, porque abrir la boca frente a las personas equivocadas puede traerte consecuencias. Desde ese día mi hija no se sintió cómoda en el rancho, y mucho menos con su abuela. Lo que había visto la atormentaba, y su hermano comenzó a notar que algo extraño pasaba con su abuela. Tiempo atrás, cuando apenas llevaba 2 años de casada, mi esposo me llevó a su pueblo natal, llamado Xochitlán, ubicado entre Veracruz, Tabasco y Chiapas. Era una zona selvática, sumamente alejada de la civilización. No había carreteras cercanas ni iglesia, y comprendí por qué la familia de mi esposo rara vez visitaba a mi suegra. La mañana siguiente a nuestra llegada,
Mi esposo y yo nos levantamos temprano para acudir al huerto a cortar hierba para los cerdos. Él quería terminar rápido para después llevarme al río a refrescarme. Sin embargo, mientras cruzábamos un maizal, una enorme vaca negra apareció de la nada y se lanzó contra mí. Me embistió con una fuerza brutal, pero milagrosamente no me lastimó. Apenas me puse de pie, la bestia volvió a golpearme con una furia descontrolada. Si no me hubiera apartado a tiempo, uno de sus cuernos me habría atravesado. Mi esposo, al ver el peligro, sacó su machete y le asestó un golpe en la cabeza. Fue entonces cuando la vaca se giró para mirarlo fijamente con unos ojos llenos de furia, y sin más se perdió entre las milpas. Horas después, al regresar del río, pasamos por la casa de mi suegra. Para mi sorpresa, no salió a recibirnos. En su lugar, una de las hermanas de mi esposo me dijo en voz baja que su madre tenía un profundo corte en la cabeza, el cual, según ella, se había hecho al caer esa mañana, y su tono al decirlo me hizo sentir culpable. Aquel día, mientras comíamos, mi suegra salió de su habitación. Me miró con un odio indescriptible, con la misma mirada que aquella vaca había lanzado a mi esposo antes de desaparecer. Fue entonces cuando comencé a sospechar que mi suegra era un nahual, pero con el tiempo descubrí que mis sospechas no estaban equivocadas. Mi esposo y sus hermanos eran 18 en total, pero solo uno vivía con ella. El resto de la familia se había distanciado por completo. Me intrigaba ese distanciamiento, así que pregunté el motivo, y en ese momento la esposa de uno de mis cuñados me confesó algo que me dejó sin aliento. Me contó que cuando mi esposo se casó conmigo, su madre hizo un pacto con el innombrable, a cambio de ciertos sacrificios que posiblemente incluyeron vidas humanas. Obtuvo el don del nahualismo. Con el tiempo se convirtió en una poderosa chamana y curandera, lo que le trajo fama, dinero y respeto en la comunidad. Sin embargo, nunca dejó de robar ganado ni de hacerle daño a la gente, pero lo peor de todo era que jamás dejó de odiar a sus propios hijos. Muchos de ellos se alejaron al descubrir su secreto, pero mi esposo fue el último en enterarse. Hasta ese momento, él había vivido engañado, creyendo que su madre era una mujer como cualquier otra, y ahora entendía muchas cosas. Jamás faltó carne en esa casa. Siempre había ganado en el rancho y en los corrales, pero nunca compraban animales, porque mi suegra se encargaba de conseguirlos por sus propios medios. Cuando mi hija le contó a su padre lo que había visto aquella primera noche en el rancho, él solo le respondió con una expresión nerviosa y una voz temblorosa: "Por eso no queremos traerlos al rancho, porque está lleno de animales muy peligrosos y cosas que no comprenderían".